Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. ¿Es inminente un racionamiento eléctrico? El constante descenso en el nivel de los embalses tiene sobre la mesa esa posibilidad. Los generadores creen que estamos cerca de llegar a esa situación y el director de la Comisión Reguladora de Energía y Gas se pronunció hoy sobre este tema. Les tenemos el análisis con Germán Corredor. Siguen los problemas en la economía. Las cifras del DANE sobre el comportamiento de la industria y el comercio están evidenciando preocupaciones grandes. Víctor Grosso nos cuenta las claves de este reporte. La sostenibilidad atrae grandes inversiones. El año pasado arrojó un balance favorable en los programas ambientales y sociales de las empresas colombianas en materia de responsabilidad social. Hablamos con la directora de la corporación Fenalco Solidario sobre este informe. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un riesgo que cada día se ve más cercano en el país y tiene que ver con la posibilidad de un racionamiento eléctrico. El doctor Germán Corredor ha estado al frente de entidades claves de este sector y es actualmente profesor en esta materia en la Universidad Nacional. Doctor Corredor, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, Henry, y todos los televidentes, y muchas gracias por la invitación. Hay un tema preocupante, doctor, y es el nivel de los embalses que ya se encuentran cercanos al 27%. Están realmente en el 29.7% según el reporte de hoy, pero ya se dice que si llegan al 27%, ese sería el momento crítico. ¿Cree usted, doctor Corredor, que estamos a la vuelta de la esquina de llegar a ese momento tan difícil y que podría desembocar en un racionamiento? Bueno, esto está atado totalmente al comportamiento del clima. Evidentemente, si no hay lluvias, si durante esta semana no se presentan aportes importantes en los embalses, sobre todo en la zona de Antioquia, en la zona del oriente colombiano, podríamos llegar al final de la semana a ese nivel del 27%, que no necesariamente implica un racionamiento inmediato, sino una alerta máxima, diría yo, en caso de llegar a ese nivel. Toda la esperanza está puesta, por supuesto, en que empiece a llover, como lo dicen los pronósticos, pero como sabemos, los pronósticos del clima es de las cosas más complejas y no siempre son acertados. Solo hacemos fuerza porque efectivamente esta semana, a finales de la semana o comienzos de la entrante, empiecen ya lluvias importantes que incrementen los aportes a los embalses. Claro. La situación obviamente es crítica, pero manejable por ahora. Claro, el problema es que nos está jugando una mala pasada el clima. Se venía anunciando que a finales de marzo terminaría el fenómeno del Niño, después se corrió hacia abril, se está terminando abril, ahora se espera que sea en mayo. El otro problema, doctor Corredor, es los retrasos en la entrada de proyectos de generación con energías renovables, algunos como Hidroituango con agua, pero que han venido teniendo demoras que hoy día nos están pasando la factura. ¿Hubo problemas desde el pasado que derivan en este mayor riesgo para los colombianos de un racionamiento? Pues evidentemente si hubiéramos tenido proyectos que estaban proyectados, perdone la redundancia, o estaban programados para entrar en operación, incluso desde el año 2022, 2023, como fueran las eólicas grandes de La Guajira que ganaron en las subastas que se hicieron en el gobierno pasado, o proyectos, o en la misma segunda parte del proyecto de Hidroituango, pues estaríamos en mejores condiciones. Sin embargo, pues yo creo que, digamos, dada la fuerte disminución de las lluvias en este fenómeno del Niño, que ha sido bastante duro, tenemos en este año promedios de aportes de menos del 50% prácticamente todos los meses con respecto al promedio histórico. Pues evidentemente hemos resistido, el sistema estaba soportando perfectamente el tema. Estamos llegando a niveles, digamos, ya críticos.
No hay que olvidar, por ejemplo, que en el racionamiento del año 92 el nivel de los embalses llegó al 10%. Es decir, 27% es una línea que ha trazado la CREC y XM, el operador del mercado, como referencia a la cual no deberíamos llegar. Si llegamos a ese nivel, obviamente hay que tomar medidas más drásticas y medidas adicionales. Yo creo que llegamos al momento en que cada megavatio que podamos generar, y allá estoy hablando de autogeneradores, de las empresas que tienen plantas, ponerlas a producir, de dar la posibilidad de que plantas que no han logrado los permisos de conexión se les otorguen muy rápidamente para que puedan generar. Toda esa energía nos sirve. Adicionalmente, es necesario también ya empezar a pensar en un esquema de uso más racional de la energía, de una campaña fuerte para disminuir la demanda. Todos estos elementos nos pueden ayudar a alargar un poquito el tema en espera de que la lluvia efectivamente llegue como se ha pronosticado. La última vez, doctor, que tal vez se habló de un riesgo de racionamiento fue por allá como en el 2015, 2016, justamente en el anterior fenómeno del Niño, y algún experto recordaba hoy que en esa ocasión se habló de la posibilidad de racionar entre un 3 y un 5% de la demanda diaria. ¿Usted pensaría que en estas circunstancias de hoy podríamos estar hablando de un racionamiento también, digamos, de un 3, 5% de la demanda? Pues mire, yo como insisto, quiero insistir que todavía tenemos un margencito. Ese margencito tenemos que aprovecharlo al máximo. Ojalá no tengamos que racionar nada. La operación del sistema, la operación misma desde las variables técnicas del sistema permiten ganarnos por lo menos un 1% antes de racionar. Y todas estas medidas que le estoy hablando podríamos ganarnos otro 2%. Es decir, todavía tenemos un margen pequeño, por supuesto. Y si hay racionamiento, pues y ya es inevitable y definitivamente no llega el invierno y no llegan las lluvias, pues tendrá que pensarse yo creo que en niveles pequeños de racionamiento. ¿Por qué? Porque esto no puede continuar, no creemos que continúe más allá de mayo, eso sí sería dramático. Entonces, por los días que si acaso necesitamos racionamiento serían pequeñas cantidades y obviamente hay que buscar que sea a nivel general para que el racionamiento individual sea pequeño, ¿no? Obviamente el sector que primeramente seguramente se debería manejar sería el sector residencial y después otros sectores de la economía. Doctor Corredor, justamente, ¿quién define en qué momento se tendría que hacer un racionamiento, de qué magnitud sería y eventualmente, digamos, desde qué momento empezaría y hasta cuándo se daría? Bueno, el sector tiene autoridades definidas para este tema. En primer lugar, pues obviamente está las señales que de XM, que es el operador del mercado. Después está el CNO, que es el Consejo Nacional de Operación, que es el que hace análisis también integrados de todo el sistema, el que está evaluando la situación. Está el CACSE, que es un comité que maneja el ministerio, o dirige el ministerio, en donde están muchas empresas del sector, que hace también análisis. Obviamente la CREC, y obviamente al final es el ministerio el que toma seguramente la decisión con base en los análisis que le den todas sus entidades de todo el comportamiento diario y minucioso del sistema. Esto hay que hacerle un monitoreo muy, muy cercano para llegar a tomar esa decisión. Si es que se toma, y obviamente al final el ministro de Minas responsable de la política energética será quien la tome. Y obviamente yo creo, obviamente con el beneplácito del presidente, ¿no? Es un tema obviamente de nivel nacional. Claro, pero si en última instancia se decretara un racionamiento, ¿esto necesariamente tendría un impacto grande en las tarifas? Pues yo creo que no en el tema tarifario, porque el racionamiento lo que implica es que vamos a tener, si tuviéramos necesidad, y yo repito, insisto, ojalá que no nos llegue ese momento, es simplemente a que tengamos restricciones en el servicio a determinadas horas. Pero serán sectorizadas, obviamente, si acaso llegáramos así, eso tiene que manejarse de una manera racional y que tenga el menor impacto en la gente. Pero las tarifas no, porque la tarifa, el tema del costo de la energía que se traslada a la tarifa del usuario es el componente de los precios de bolsa, que ya están muy altos, y de los contratos. Pero los contratos
representan más del 85% en este momento de las compras que hacen los comercializadores. Es verdad que el precio de bolsa impacta, pero no de manera muy grande. En algunas empresas más que en otras, eso es cierto, hay empresas que tienen una exposición a la bolsa más alta y en esas el impacto ya está siendo alto porque el precio de bolsa es alto desde hace bastantes días. Pero el razonamiento no implicaría más aumentos. Eso no tendría impacto. El impacto es porque no tenemos energía, que obviamente eso es muy incómodo y puede ser costoso si eso se llega a tener que hacer en la industria y en el comercio. Pues ojalá las cosas se den, doctor Corredor, para que no tengamos que llegar a ese temido escenario de un racionamiento eléctrico en Colombia, que se sumaría a lo que ya estamos viviendo en Bogotá, un racionamiento de agua. Muchas gracias por estar en Signo Pesos, doctor Corredor. No, a usted, Henry, y con toda la confianza, creyendo en que no nos toque llegar a ese punto. Ojalá así sea. Muchísimas gracias, doctor. Y a propósito sobre la posibilidad de un racionamiento eléctrico, se pronunció hoy el director de la Comisión Reguladora de Energía y Gas, quien no lo descartó. Además, el ministro de Minas, Andrés Camacho, habló también de medidas que ya se han adoptado para evitarlo. Hasta el momento, hoy, y con este sol tan interesante en el que estoy acá, pues es posible que el racionamiento es una opción, puede darse sin ninguna duda, pero no es la condición que esperemos que no resulte. Desde Semana Santa nosotros limitamos la exportación de energía a Ecuador. En este momento no estamos exportando energía porque tenemos toda la térmica en su máximo potencial de generación, así que todas las medidas se han venido adoptando, tanto renovables, térmica, el potencial de generación con plantas hidráulicas está también a disposición en estos días y por supuesto pues lo que podamos hacer con la gestión de la demanda. Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos espere cuál es el aporte de los pequeños negocios a la economía del país y del mundo. Ya nos vemos con datos interesantes sobre este tema. Gracias por continuar con nosotros. A esta hora llega Víctor Grosso, quien nos trae noticias sobre el reporte del DANE hoy en torno a dos sectores claves. Víctor, la industria y el comercio. ¿De qué se trata? Henry, buenas noches televidentes. Dos sectores importantes para la economía colombiana, pero que vienen pasando aceite y hoy, con la caída de hoy, o el dato de febrero, que fue el que reportaron hoy, pues ajustan básicamente o prácticamente un año consecutivo, 12 meses consecutivos de contracciones. Y entre estos sectores y el consumo de los hogares colombianos hay una fuerte relación. Entonces, si por las condiciones económicas nosotros los consumidores estamos comprando menos, pues el sector comercio se ve afectado. Y si los comerciantes están afectados porque nosotros estamos comprando menos, ellos pues también hacen menos pedidos a la industria manufacturera y la industria pues produce menos. Entonces, cuando les va muy bien a todos, pues se genera un círculo positivo. Cuando les va mal a todos, pues se genera un círculo negativo. Y estas son las más recientes cifras. La producción de la industria manufacturera cayó en febrero de este año, son cifras oficiales del DANE, un 2,2%. Aquí vemos algunos de los subsectores manufactureros que más disminuyeron en su producción, sobre todo los que están relacionados con la producción de autopartes, automotores en nuestro país. Y luego pasamos a las ventas del comercio minorista, cayeron 1,8% en febrero de este año. Lo mismo cuando miramos por subsectores, los que están relacionados con el sector automotor, pues también presentan importantes disminuciones. Claro, están cayendo estos dos sectores, pero estos bajonazos no son tan fuertes, son menos fuertes que los que habíamos observado en meses anteriores. Este jueves, Henry, el DANE revelará el índice de seguimiento a la economía correspondiente a febrero y seguramente estos dos sectores ahí en ese indicador saldrán restándole a la actividad económica de nuestro país. Veo, Víctor, que uno de los sectores que tuvieron una gran caída en las ventas fue el de las telecomunicaciones y precisamente hubo hoy una mala noticia con una empresa de telecomunicaciones. Sí, WOM Colombia, Henry, es el operador que recientemente o más nuevo que hay en nuestro país. Recordemos hace un par de semanas esta empresa en Chile, WOM Chile, se quebró en Chile y tuvo que acogerse a un proceso de reorganización bajo el capítulo 11 en los Estados Unidos, lo que llaman el proceso de bancarrota. Ahí está recibiendo un financiamiento para intentar recuperar a la compañía. En ese momento habían dicho, por lo que está ocurriendo en Chile, WOM Colombia no se va a ver afectado, pero efectivamente se vio afectado y hoy WOM Colombia está tomando la decisión voluntaria de pedirle a la Superintendencia
Superintendencia de Sociedades acogerse a un proceso de reorganización para lo mismo, para intentar renegociar deudas con sus acreedores por problemas de liquidez, problemas financieros, para intentar salvar la compañía, que con esto muestra que en Colombia también está teniendo, afectaciones económicas y financieras. Y un dato para cerrar, no es menor, WOM ya tiene 6,4 millones de clientes en nuestro país y por eso esa noticia es bastante importante. Mucha gente preocupada en este momento con la situación de WOM. Víctor, muchas gracias. Hablemos de un tema positivo también en el sector empresarial, y es que en medio de las grandes dificultades que se viven en el planeta en materia, por ejemplo, ambiental, está cobrando relevancia las inversiones de los empresarios colombianos en temas de sostenibilidad. Hablé precisamente sobre este tema con la directora de la Corporación Fenalco Solidario Sostenible sobre estos aportes privados a esta materia. Aquí está el resumen ejecutivo. Doctora Sandra Sierra Vélez, ¿qué es responsabilidad social empresarial? Son todas aquellas acciones sociales y ambientales que realizan las organizaciones en este importante tema. Y cuando se habla de este programa, pero específicamente en temas de sostenibilidad, ¿a qué nos referimos? Bueno, la sostenibilidad es algo espectacular, es cuando la organización articula acciones sociales, ambientales y económicas y que buscan articularlas a la estrategia del negocio. Y en Colombia, ¿qué tan importante es este tema para las empresas? Es supremamente importante. La sostenibilidad es la mejor caja de herramientas que tienen las empresas para poder perdurar en el tiempo. Las organizaciones tienen gran poder al ejecutar acciones en sostenibilidad y adicional a eso muchos beneficios que van a, a contemplar estas organizaciones que están trabajando este tema. ¿Cuánto invierten las empresas colombianas en estos temas de sostenibilidad? Bueno, acá tenemos un dato espectacular de las organizaciones que trabajan la sostenibilidad con nuestra corporación. Identificamos para el 2023 que las organizaciones invirtieron más de $1 billón en temas de sostenibilidad, desde el tema económico, social y ambiental, y esto es una cifra muy poderosa porque lo que nos está diciendo es que los empresarios le están apostando a la sostenibilidad, lo están cuantificando, cualificando y están trabajando con sus grupos de interés. ¿Y en qué programas, de sostenibilidad están invirtiendo ese dinero? Bueno, realmente el medio ambiente es una de las áreas de interés donde hay más participación de los empresarios en temas de sostenibilidad, seguido por el tema de los colaboradores, ese talento humano, la comunidad. Vemos como todos los temas de cambio climático, economía circular, siguen siendo programas muy importantes para el país y para los empresarios. Y hay una inversión importante que están haciendo en estos temas. Ahora, ¿son muchas empresas o esas inversiones provienen de un puñado muy pequeño? Pues en el dato que tenemos al 2023 son más de 600 organizaciones que registramos a nivel nacional, de todos los sectores, de todos los tamaños, no solamente grandes organizaciones, sino pequeños, pymes, que hoy están apostándole a la sostenibilidad. El programa o la corporación se llama Fenalco Solidario. ¿Son solo comerciantes los que invierten en esto o también de otros sectores? Nacimos del comercio, nacimos de Fenalco, pero trabajamos a nivel nacional con todos los empresarios que quieran fortalecer sus acciones en sostenibilidad. Pues doctora Sandra Sierra, muchas gracias por estar en Resumen Ejecutivo. Muchas gracias. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. El Día Mundial del Emprendimiento se celebrará mañana 16 de abril. Según datos de la ONU, el 90% de las empresas en el mundo son pequeños negocios, los cuales generan hasta el 70% de los empleos y aportan hasta el 50% del Producto Interno Bruto. Solo en Colombia se estima que hay 3.8 millones de pequeños negocios y de emprendimientos. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.